Saludamos de manera especial al director de la Escuela de Periodismo, el profesor Antoine Faux, y a nuestro invitado internacional, el doctor Martín Becerra, quien hoy dará la conferencia titulada Reformas y Contrarreformas, la política de comunicación en América Latina, luego de la cual podremos realizar consultas y comentarios. El doctor Martín Becerra es un destacado investigador argentino, especialista en política de medios, telecomunicaciones, tecnología de información y comunicación, temas sobre los que ha escrito variados libros y artículos, la mayor parte de los cuales se hallan disponibles online. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, es actualmente investigador principal del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además, el profesor Becerra se suma este año como profesor visitante de nuestro magíster. Doctor Becerra, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un gusto volver a la Universidad de Santiago de Chile, donde hemos estado con varias y varios colegas el año pasado, y un gusto saludar también a todas y todos ustedes del magíster. Voy a hacer algo porque siempre me olvido de pasar los slides, entonces voy a hacerlo ahora, antes de que... Ahí va. Eso es todo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pensábamos en reformas y contrarreformas de políticas de comunicación en América Latina, y para eso me gustaría comenzar señalando que algo que es bastante obvio para todas y para todos: hay un nuevo orden mundial de información y de comunicación que se traduce prácticamente en cómo producimos, cómo ponemos en circulación, cómo editamos, cómo distribuimos, cómo exhibimos, comercializamos, cómo accedemos, cómo usamos, cómo consumimos información y comunicación, entretenimiento, cultura. Esto obviamente forma parte de nuestras prácticas cotidianas, así que sobre eso no hay mucho que explicar para ponernos de acuerdo. Obviamente eso reposa en una revolución tecnológica, en una revolución digital, tiene carácter global, posiblemente no es la primera revolución de las comunicaciones con carácter global, si uno se pone a examinarla en detalle, pero bueno, en este caso la posibilidad de conexión en red, ubicua, permanente, etcétera, hace que tenga un acento particular. En ese marco, desde América Latina, en los últimos 30 años, observamos que hay efectivamente reformas y contrarreformas, vamos a decirle reacciones de la política pública frente a un nuevo entorno y a una nueva configuración de las comunicaciones a nivel mundial. América Latina, como todas y todos sabemos, había tenido un protagonismo importante en la puesta en agenda mundial de los temas de comunicación, básicamente los desequilibrios de los flujos de información y comunicación en el mundo en las décadas de 1970 y básicamente de 1970 o 60/70. Chile, por cierto, tuvo en ese sentido la Unidad Popular y muchos de los intelectuales que trabajaron en esa época participación activa en ese proceso, tanto en la redacción del famoso, más citado que leído informe McBride del año 1980 de la UNESCO, Un solo mundo, voces múltiples, digamos, esa denuncia documentada, ¿no? con evidencia empírica, quiero decir, de los desequilibrios en los flujos de comunicación, que invitaba además de manera explícita a formular políticas nacionales de comunicación, ese informe, o mejor dicho, el NOMIC, el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Este informe se insertaba como ambiente de época, vamos a decirle. También podríamos hacer un análisis de reformas y contrarreformas en ese momento histórico, pero lo cito simplemente como antecedente de que América Latina efectivamente cuenta con una historia fértil en esta materia. Me gustaría
leerles en términos conceptuales para situarnos respecto de qué entendemos por política de comunicación cuando hablamos de reformas y contrarreformas, una definición breve de un investigador muy activo, un referente del campo de políticas de comunicación en este momento, que se llama Philip Napoli, no sé si lo leen en alguna de las clases. Dice: la política de medios se preocupa fundamentalmente por las intervenciones gubernamentales, voy a decirlo más despacio, fundamentalmente por las intervenciones gubernamentales dirigidas a garantizar que el contenido, la estructura y las infraestructuras de los sistemas de comunicación mediados satisfagan las necesidades diversas de información y de entretenimiento de las comunidades y minimicen los daños de una manera que sea consistente con los principios de libertad de expresión. Esta definición, para mí, que es una definición, yo diría, bastante compartida, es canónica, hoy por hoy, con variaciones y matices, la encontramos en general compartida en el campo de estudios de políticas de comunicación. Para mí tiene tres cuestiones interesantes y significativas. La primera de esas cuestiones es que habla de políticas activas, o sea, de intervención gubernamental. Bueno, ahí en realidad tenemos dos de esas dimensiones que me parecen muy importantes. Intervención gubernamental, ¿no? Lo que quiere decir el autor, y creo que es, insisto, ampliamente compartido desde el punto de vista, que no es el mío, es que la política nos habla de una intervención, es decir, de una manifestación activa, pública, explícita, manifiesta, por parte de un actor que además es gubernamental. La política es gubernamental en esta definición. Por lo tanto, podríamos decir, siguiendo esta definición, que si no hay una manifestación activa, explícita de un gobierno, no hay política, no hay política de comunicación, según esta definición. ¿Cierto? Y también otro aspecto relevante de esa definición es que nos plantea tres ámbitos de actuación, o tres objetos y procesos de intervención, que serían los contenidos, la estructura y las infraestructuras. ¿Cierto? Desde esta definición sería difícil entender casos como el de, por ejemplo, el escandalete que hubo en Gran Bretaña con el periódico News of the World, que involucraba al grupo News Corp de Rupert Murdoch, en el que está basada la serie Succession, ¿no? Que involucraba un megaespionaje alevoso a figuras de la política, del espectáculo, del deporte, que además ese era el diario más leído en Inglaterra, donde se leían hace 10 años mucho los diarios, o sea, se vendían mucho los diarios papel. Este diario vendía 3 millones de ejemplares diarios. Bueno, una barbaridad. Y cerró el diario, cerró producto de este escándalo. Uno no lo entendería, porque esa no es una intervención gubernamental. Bueno, sí, participaron policías corruptos a los que el grupo News Corp había coimeado, no sé si se entiende, o sea, para que, bueno, para realizar efectivamente la filtración, ¿no? Digo, Hugh Grant, o sea, grandes figurones de la farándula, etcétera, habían estado espiados y comprometidos. Bueno, la perspectiva conceptual que yo personalmente y muchos otros colegas, por supuesto, pensamos las políticas de comunicación, no están exclusivamente centradas en los gobiernos o en el Estado, en un sentido más amplio. Por supuesto, el Poder Judicial también hace política y no es gobierno, ¿sí? El Poder Judicial de Brasil fuerza a Meta, dueña de WhatsApp, a que desencripte algunas comunicaciones en algunos casos de investigación, y es el Poder Judicial, no es el gobierno. Pero además, por supuesto, cuando Meta de Zuckerberg o Google o Twitter banean, censuran a Trump como presidente de los Estados Unidos,
toman una decisión de política porque afectan la distribución de contenidos informativos en el conjunto de la sociedad, afectan el derecho humano del acceso a la información de la palabra de un presidente, pensemos lo que pensemos de ese presidente, ¿no?, que está haciendo apología de la violencia, y toda una decisión de política de comunicación afecta a los contenidos y los flujos de comunicación. Bueno, en América Latina, como decíamos, teníamos una etapa de sociopolítica de las comunicaciones en la era de los medios masivos, que insisto, fue fértil, fue productiva. Esa sociopolítica de las comunicaciones, si tuviéramos que pensarla en términos de traducción a intervención gubernamental, que es de lo que nos hablaba Napoli, tuvo poca traducción. La tuvo, periodo de Velasco Alvarado en Perú, o sea, tuvo, me refiero a fines de los 60, principios de los años 70 del siglo XX, ¿no? O sea, tuvo alguna traducción esa sociopolítica de los medios masivos que básicamente se orientaba a exigir la intervención del Estado para equilibrar el flujo de información y de comunicación, denunciar la concentración excesiva de la propiedad de los medios, señalar que existía manipulación de las audiencias, de los públicos. Ahí había una suerte de filtreo, digamos, con la teoría de la aguja hipodérmica, desde mi punto de vista, en una caracterización, por supuesto, muy rápida y esquemática, pero me parece que es importante llamar la atención en términos comparativos de la intensa productividad que hubo en esa etapa en materia de política de comunicaciones en América Latina contra la ausencia de producción en políticas de comunicación en nuestra región en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, diría que no es exagerado decir que en las últimas 2 décadas o 3 décadas en nuestra región se ha adoptado un enfoque mayormente de dejar hacer, ¿no? De que las empresas dueñas de las plataformas de Internet, bueno, desarrollen su actividad sin demasiada injerencia o intervención regulatoria por parte de los gobiernos. Este desempeño de plataformas globales de información, de entretenimiento, de comunicación, que moderan contenidos, que editan contenidos, que abusan de posición dominante, que capturan cada vez una porción más grande de los recursos publicitarios que tradicionalmente, bueno, iban dirigidos a las industrias culturales y a los medios de comunicación, que además extraen datos personales y construyen una economía alrededor de esa extracción, procesamiento, comercialización, en fin, de los datos personales de los usuarios, que poseen ya no solo, vieron en los esquemas de organización analítica de las capas de Internet, ya no solo actúan en la capa de aplicaciones y contenidos, sino también en las infraestructuras, o sea, cables transoceánicos, o sea, cada vez más. Esto es más reciente, ubicados en el tiempo, cronológicamente es más reciente, pero que efectivamente que plantean desafíos a la tributación, a los esquemas de impositivos, digamos, directamente de los estados. Llama la atención que nada de esto, o muy pocas de estas cosas, convoque la atención de gobiernos latinoamericanos para formular políticas. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, dada que también voy a esquematizar mucho, uno de los atributos básicos de uno dice, un Estado, ¿qué es? Monopolio de la fuerza, recaudación de impuestos, ¿no? O sea, no hay Estado sin eso. Bueno, resulta que están, digamos, la intervención de estas compañías, de las grandes plataformas globales, socava la soberanía, en términos de que diluye la importancia de la territorialidad, del control de la fuerza dentro de un territorio específico, pero además, claramente, bypassea, o sea, elude los esquemas básicos de organización tributaria de los estados, y eso en América Latina no parece llamar mucho la atención. Eso es curioso,
O sea, a mí me parece que por lo menos reclama algún tipo de mirada respecto de el alejamiento de América Latina sobre estos temas, que además es un alejamiento que contrasta con, no digo en los últimos 30 años, pero sí en los últimos 10, o para ser más preciso, 11 años, un compromiso cada vez mayor de, por un lado, lo que llamaríamos el eje del mal, en términos humorísticos, si se me permite, Rusia, China, India, Irán, ¿no? Con todo respeto por India, Rusia, China, Irán. El eje, bueno, Estados Unidos, por otro lado, y la Unión Europea sedicentemente haciendo equilibrio, ¿no? Pero contrasta, porque aunque adopten políticas distintas en estos tres grandes conjuntos, hay políticas, sobre todo, insisto, de los últimos 11 años. Probablemente no en el año 2008, no en el año 2011, pero sí a partir del año 2013-2014. O sea, eso es un contraste importante. Entonces, esa política, esa formulación de políticas, tanto del socarronamente denominado eje del mal, como por parte de Estados Unidos y también de Europa, asume posiciones denominadas soberanía digital en Europa, cibernacionalismo en China, en Rusia, en India, con el actual gobierno indio en particular. En Estados Unidos también se habla de soberanía digital, o sea, la cuestión de la formulación de políticas en entornos digitales es cada vez más integral, más activa. Pasan, por ejemplo, para poner el ejemplo de tecnologías de inteligencia artificial, de recomendaciones tímidas, formulación de recomendaciones tímidas sobre el tema de inteligencia artificial, a leyes, una ley sobre inteligencia artificial. Nos puede parecer mejor, peor, incompleta, supersónica, lo que sea, pero bueno, hay una formulación de una ley. Eso indica efectivamente que hay un grado de maduración en la comprensión de ese problema diferente, y repito, de lo que tenemos en nuestra región. En general, de esas denominaciones, soberanía digital, cibernacionalismo, proteccionismo digital, este de soberanía digital aparece como un espacio de confluencia entre lo que sería una cierta autonomía geopolítica, o autonomía, o una injerencia relativamente escasa de fuerzas externas al propio país, más el control de infraestructuras tecnológicas, más la proyección de fortalezas económicas en función de las oportunidades de la economía digital, y un contrato social basado básicamente en la idea de derechos de los usuarios o derechos de usuarios y consumidores. Eso depende de la tradición de cada país, se considera de modo diferente. En algunos casos, digamos, la tradición regulatoria en derechos de consumidores incluye no solamente a quien participa de un acto de pago, o sea, un acto mercantil donde paga por un producto o servicio, sino también a quien es servido por algún tipo de producto o servicio, aunque no haga pago por él. Esto es clave en la economía de las plataformas digitales, porque se supone muchos de los servicios que usamos de las plataformas digitales son presentados como si fueran, y hablamos de ellos como si fueran gratuitos, que no lo son, ¿no? Bueno, preguntándonos acerca de cómo explicar la ausencia de esta agenda en América Latina, y por qué la región, vamos a decir, se desvió de un camino de políticas que habían sido en el pasado nacionalistas, soberanistas, que lo fueron en el entorno de medios tradicionales, pero que dejan de serlo ahora en los entornos digitales. Yo creo que hay
que considerar lo que ha sucedido para poner un lapso más o menos definido, 2003 y 2015, con la formulación de políticas de medios tradicionales que hubo en nuestra región. En ese periodo, en nuestra región, comenzando en 2003, si quieren después podemos precisar por qué decimos 2003, cuál fue el gobierno, cuál fue su política, pero a partir del año 2003, en América Latina hubo un cambio de agenda respecto del periodo previo en la formulación de políticas de medios masivos tradicionales, no así de medios digitales. Por supuesto, en 2003 la presencia de Internet en nuestra región era más bien baja y el acceso era muy elitista, muy poco significativo en términos sociales. Un cambio que revisó, critica y adoptó positivamente la agenda de los años 70, por supuesto ayornada al nuevo siglo, y que, como digo, tuvo como objeto de referencia a los medios tradicionales. En algunos países esas políticas fueron más integrales, en otros países, como es el caso de Chile desde mi punto de vista, fueron más sectoriales. Por ejemplo, en Chile se formularon políticas sobre televisión digital. No hubo cambios integrales en el sentido que abarcaran televisión abierta, televisión digital, televisión de pago, radio, prensa, no. En otros países también hubo políticas sectoriales. Quiero decir, en el primer gobierno de Lula creó en 2007 la empresa Brasil de Comunicaciones, que fue en verdad muy ambicioso, a la brasileña, una red que abarcó todo el territorio de Brasil, ¿no? Su continente, con una red estatal de radios y emisoras de televisión, lo cual fue inédito en la historia de Brasil, en el marco de cierta pelea que tenía con el Grupo Globo, fundamentalmente, para tener, vamos a decir, una voz que pudiera también, a nivel federal, contrarrestar lo que ese gobierno de Lula percibía como operaciones de prensa del Grupo Globo contra él, contra su gobierno. Otros países un poco más ambiciosamente, es el caso argentino, en el año 2009, fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ecuador lo hizo en el año 2013, si no estoy equivocado. Uruguay en 2014, lo mismo. En el medio, creo que fue 2011, sí, en el año 2011 hubo una enmienda constitucional en México, o sea, muchos países de la región. Hubo una reforma constitucional en Bolivia que incorporó temas controvertidos, de una manera controvertida, quiero decir, de libertad de expresión en la reforma constitucional. Bueno, en fin, o sea, en muchos países de la región hubo cambios sectoriales, hubo una agenda bastante activa, y esa agenda de reformas fue sucedida por un tiempo político de contrarreformas en la mayoría de estos países, en donde parte de esas reformas normativas fueron abandonadas. Parte de esas reformas normativas fueron ni siquiera abandonadas, algunas fueron directamente derogadas, pero otras no fueron ni abandonadas ni derogadas, sino que fueron puestas en el freezer directamente, o sea, siguen formalmente vigentes, pero no tienen ningún tipo de aplicación, lo cual, de nuevo, nos hace pensar acerca de cuál es la productividad de la política que en términos de Nápoles sería de intervención gubernamental. Capaz que hay políticas más efectivas que no son la intervención gubernamental. Bueno, evidentemente, en América Latina encontramos mucho de eso, ¿no? Cuando la Sociedad Interamericana de Prensa blandía la consigna de que la mejor ley es la que no existe, algo que en América Latina estamos muy acostumbrados a escuchar desde generaciones y generaciones para atrás. Bueno, nos está diciendo que hay una regulación que no necesita de lo que Napoli define como política. Entonces hay una regulación que escapa a la producción de estándares democráticos en materia de comunicación, que es lo discute un congreso, en fin, ¿no? Luego lo adopta un gobierno. Nosotros con un colega que es Silvio Weisberg
tenemos sobre algunos de estos aspectos que yo mencioné un texto en el que, además de este eje que menciono, que es las contrarreformas a partir del año 2015 por cambios de gobierno, es lógico que eso ocurra en regímenes republicanos de gobierno, además de esas contrarreformas que o anularon o neutralizaron el efecto de las reformas previas que sobre todo habían avanzado en reconocer algo inédito en la historia latinoamericana, que era el derecho de acceso a la explotación de licencias de radio y de televisión por parte de organizaciones que habían estado históricamente proscritas al acceso a esas licencias. Y en algunos casos se reservaba parte del espectro para que hubiera radios o medios indígenas o comunitarios o sin fines de lucro. Bueno, cada una de esas reformas se lo denominaba de manera distinta, pero en fin, o sea, medios, o sea, organizaciones que habían estado vedadas del acceso a licencias. Bueno, eso, como digo, es una etapa histórica que mereció muchas críticas, porque efectivamente, desde mi punto de vista, hubo también un abuso en algunas de las políticas que se llevaron a cabo y manipulación de algunas organizaciones que, para acceder a la licencia, siendo comunitarias, finalmente tenían que rendirle pleitesía al gobierno de turno que le daba la licencia. O sea, no estoy diciendo algo que nadie que haya estudiado este proceso desconozca, aunque es incómodo decirlo según el ámbito en el que uno lo mencione, pero bueno, así fue, y podemos documentarlo. O sea, podemos decir, pasó en Ecuador de esta manera, pasó en Venezuela de esta manera, pasó en Argentina de esta otra, o sea, sucedió. Bueno, y lo que diría es que junto con este reflujo de la agenda de políticas de comunicación sobre medios tradicionales, lo que vemos es también una región que tiene un tamaño relativamente pequeño de sus economías digitales. O sea, si empleamos una definición de lo que es revolución digital según Manuel Castells, ¿vieron? Él dice: la economía digital es el proceso más dinámico de los procesos económicos del mundo, sin que la economía global sea necesariamente digital. O sea, muchas de las cosas que hacemos, muchos de los servicios que realizamos y de los productos que producimos en las economías siguen siendo no digitales, aunque los procesos de producción en muchos casos sí están atravesados por tecnologías que son digitales. Pero vamos a decir, la contribución al PBI estadounidense del sector informacional digital muy probablemente esté por debajo del 20% de la economía, del conjunto del PBI estadounidense, ¿sí? Y mucho más y mucho más en los países latinoamericanos. A eso digo. O sea, el componente digital de la economía en economías periféricas es bastante menos significativo de lo que es en Europa, en China, por supuesto, en Estados Unidos, en India, mucho menor en nuestros países. Eso hace también que su presencia en la agenda política sea menor, como es bastante lógico de señalar y de entender, ¿no? Asimismo, hay una falta de proyectos geopolíticos ambiciosos. Traducción, liderazgos regionales, ¿no es cierto? Eso claramente contrasta con esa agenda de políticas de comunicación centrada en medios tradicionales que hubo entre 2013 y 2015, donde había liderazgos regionales, ciertas articulaciones, en algunos casos algún nivel tenue pero efectivo de institucionalización de acuerdos regionales. Bueno, eso se fue desvaneciendo. Y junto con esto, la debilidad de planes de desarrollo, porque cuando comparamos aquella agenda de los años 60 y 70 de América Latina, claro,
neto auge del desarrollismo, ¿no es cierto? Incluso la dictadura brasileña era una dictadura desarrollista en esa década, en esas décadas. Bueno, eso implicaba cierta función del Estado, le asignaba al Estado una función de dinamizador, de dínamo de la economía en asociación con capitales nacionales y con cierto proyecto de proteccionismo económico asociado obviamente a una agenda desarrollista. ¿Sí? Por supuesto, había que traer inversiones, bienes de capital, importaciones, pero limitados a ciertos sectores porque el desarrollismo básicamente constituye una alianza política entre actores de la industria o del empresariado nacional y la élite política o algunos de los partidos políticos en cada uno de nuestros países. Bueno, eso también se evaporó también con un cambio de función estatal, donde la función estatal es una función dinamizadora de las estrategias de crecimiento del capital, ya no de proteccionismo económico, ¿no? Entonces, lo que tenemos, si pusiéramos la lupa en qué política digital tiene el gobierno o el Estado o el país llamado Perú, Colombia, etc., lo que vamos a encontrar son esfuerzos denodados para que Amazon instale un hub, ¿no? Para, digamos, quiero decir, son estrategias de dinamización de la acumulación de capital. Esa es la función del Estado, que reposa básicamente en una... Es muy curioso porque reposa en una teoría del derrame. O sea, finalmente eso conduce... Pero ¿por qué el Estado pone todo el esfuerzo para flexibilizar todavía más la legislación laboral y atraer a que Amazon o Google instale una planta, no sé qué? Bueno, porque se supone que de ese modo la instalación de esa planta, a la larga, muy a la larga, va a redundar, va a derramar ese crecimiento en distintos sectores de la comunidad. Bueno, o sea, voy a citar a Juan Pablo II para decir que eso no funciona. O sea, eso no funciona. O sea, que la verdad es que hay crecimiento y ese crecimiento se produce con mayor desigualdad en la medida en que los estados implosionan sus políticas de protección social, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que en este sentido nuestra región es una especie de caso testigo de una agenda muy singular en el planeta respecto de la formulación de políticas y de la aplicación de políticas o de regulaciones, como quieran llamarlas, en materia de entornos y contextos digitales, ¿no? Porque a diferencia de los signos opuestos pero activos que tienen en otras regiones del mundo, lo que vemos acá es una suerte de lo que autores como Van William y McQuaid llamaban paradigma emergente a principios del siglo XX, que era asociarse a las estrategias de los actores industriales que protagonizan una actividad en materia de comunicación. En este caso es asociarse con las grandes tecnológicas. O sea, los presidentes se desviven para sacarse una foto con, en este caso el presidente argentino, con Elon Musk, ¿no? O sea, viaja continuamente para sacarse fotos con Elon Musk, como si fuera eso, una cheerleader, una fan de Elon Musk. Lo es. Hace 15 años todos los presidentes latinoamericanos hacían lo mismo con Mark Zuckerberg, lo mismo, exactamente lo mismo, y hablo de Bachelet, hablo, o sea, de gobiernos de otro signo político. Bueno, esa es una curiosidad importante que nos habla de las reformas y de las contrarreformas en materia de política de comunicaciones en un escenario en donde obviamente las comunicaciones, como todas y todos sabemos, ya no se reducen al segmento de medios de comunicación tradicionales, sino que incorporan sectores bastante más complejos y de escala global que tenían una presencia, los actores de escala global tenían una presencia bastante limitada en las décadas anteriores. Muchas gracias.
Gracias, doctor Becerra, por su presentación. Abrimos entonces el espacio para dudas, consultas a nuestro invitado. ¿No hay dudas entonces? Fue todo muy claro. Entonces le damos nuevamente un aplauso al profesor Becerra y aprovechamos también el tiempo de entregar el presente a nuestro invitado por su presentación, y para eso invitamos a la profesora Leonela Valderrama. ¿Sí? No, yo, Verónica. no, simplemente tenía una duda una duda. al escenario que se plantea de acá, bueno, en los últimos 30 años, damos un panorama claro. ¿Qué pasa de acá? ¿Cómo vislumbras el panorama de acá a futuro? ¿Hay algún proyecto en América Latina que se esté asomando, que nos pudieras comentar? ¿O con qué otro proyecto, qué proyecto de interés estás viendo en cuanto a regulación con el cual podríamos mirar? Me parece que por lo menos fuera de lo que es el sector privado, que por supuesto tiene sus proyectos, y que hace su política y su lobby de manera, aquí en el caso de la Constituyente fue bastante evidente, bueno, pues es su negocio, digamos. Sí, por ejemplo, Brasil tiene una agenda más activa que otros países. De hecho, en estos días el Congreso va a votar una ley sobre inteligencia artificial, el Congreso brasileño. El Congreso brasileño también había tramitado en los últimos 3 años, casi 4, un proyecto de ley que tenía el número 2630, que era un proyecto que había nacido como un proyecto contra la fake news, así, había nacido hace 4 años, pero que fue transformándose en la medida en que Europa avanzaba con lo que el año pasado votó como Digital Service Act. El Congreso brasileño fue cambiando ese proyecto y lo transformó en una regulación de plataformas con mucho apoyo de Globo y de los grandes grupos de medios de comunicación tradicionales, porque entre otros artículos ese proyecto obligaba a las plataformas, como sucedió en Australia o en Canadá, a negociar con los medios tradicionales parte de la renta de la publicidad digital que capturan las plataformas por los contenidos que producen los medios, ¿no? Pero ese proyecto abortó, ese proyecto hace 10 días lo retiraron del Congreso, o sea, ese proyecto tenía mucho consenso, había logrado media sanción, creo que de diputados, puedo estar equivocado, y lo retiraron, no sé con qué, no sé por qué lo retiraron, ¿no? Lo que me parece también, eso también debí decirlo antes, es que Alemania no... Bueno, sí, Alemania tiene, ¿vieron esa famosa ley sobre discursos de odio, que también es muy controvertida, porque hay que ver qué garantías de aplicación relativamente ecuánime tiene esa regulación, ¿cierto? Pero, salvando eso, a la hora de regular abusos de posición dominante, economía de extracción de datos, derechos de los usuarios de las plataformas, Alemania no lo hace sola, no lo hace en soledad, lo hace como Unión Europea. Y es Alemania, es una potencia. Por lo tanto, sacando a Brasil, dejando a Brasil por un lado de lado, el resto de los países latinoamericanos me parece, o quizá Brasil, México, en fin, pero el resto de los países latinoamericanos son, a los ojos de la economía digital, muy poca cosa. Esa es la verdad. Vale decir, el negocio que representa el conjunto de todos los países, sacando a Brasil y a México, no le mueve un pelo a TikTok. De hecho, no tienen oficina en muchos de nuestros países. Los abogados que defienden a un usuario que le cancelaron la cuenta, o a un medio de comunicación que le banearon un contenido, esto sucedió en Uruguay, lo que estoy diciendo ahora,
tienen que tener representación en California y completar formularios en inglés para hacer una apelación. Hace poco el Parlamento uruguayo, con este gobierno, el actual de la calle Pou, cambió unos artículos de la Ley de Derechos de Autor y eso obligaba a Spotify a negociar con los grupos de música uruguayos en otras condiciones la cuota, digamos, por reproducción de canciones. Bueno, Spotify lo que dijo fue: nosotros nos vamos de Uruguay. Sí. O sea, si esto prospera, nos vamos de Uruguay. O sea, Uruguay. A los ejecutivos de Spotify, o sea, decime dónde queda. O sea, pero, o sea, vale para Uruguay y vale para Colombia. O sea, es lo mismo. Estoy exagerando, sé que no es exactamente así, pero me parece que sin escala latinoamericana o sudamericana, o como se le quiera decir, es difícil avanzar en estas materias. Pero además es difícil avanzar en esta materia cuando los gobiernos de cada uno de los países tampoco tienen ninguna vocación para construir espacios de articulación en esta materia a escala sudamericana o latinoamericana. Entonces, bueno, es cierto que estoy en una etapa, por el contexto político del país donde vivo, un poco pesimista, pero no veo una salida de corto plazo muy auspiciosa. Pero bueno, hay que crear conciencia, poner los temas en debate y con el tiempo. Hola, buenas tardes. Te voy a poner en la cancha nuevamente a propósito del fútbol y cómo los medios y la televisión pública transmitían el fútbol argentino. Y creo que ahora el gobierno de Milei ha decidido no usar este contenido que tiene tanta llegada a la ciudadanía argentina en los canales públicos. Bueno, ese es interesante, ese es un contenido, obviamente, un contenido masivo en muchos países latinoamericanos, también en la Argentina, y en realidad no fue el gobierno de Milei, esto es previo. Esto ocurrió durante el gobierno de Macri, que gobernó entre 2015 y 2019, y el gobierno siguiente, de Alberto Fernández, no modificó. O sea, y es interesante como, pienso, para quienes ustedes, como estudiantes de magíster, los profes de magíster, los investigadores, es interesante la jugada política que hizo el gobierno de Cristina Fernández en su momento al abrir los derechos de televisación de un contenido de interés relevante, como se le llama técnicamente, como es el fútbol, porque eso fue previo a la puesta en escena del proyecto entonces de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y fue una movida muy inteligente porque a la ciudadanía, a las personas de a pie, les dio un ejemplo tangible de en qué cambiaba su cotidiano con una regulación sobre medios, porque si uno trabaja en una panadería o es chofer de un colectivo, o no, o sea, ¿pero qué le cambia a mí una regulación de la propiedad de los medios? Es algo muy alejado. Hay otras regulaciones que son más directas, no sé, la ley de aborto, por supuesto, afecta directamente el cotidiano, pero esto es algo muy abstracto, una ley de medios, ¿no? Pero, mirá, tenés contenido que, porque pagás muchísimo dinero y está apropiado por unas pocas empresas que hacen unos negociados y todo eso se sabe, y a quienes les gusta el fútbol, que son mucha gente, lo saben y saben todos los negocios que hay asociados y todas las teorías conspirativas que se arman a partir de lo que se sabe y lo que no se sabe y se sospecha y no se sospecha, de partidos comprados y Bueno, y de golpe eso se transmite en televisión abierta. En fin, fue un cambio considerable. Esa decisión, por eso digo también, esto depende no solo de política activa, sino también de la política, de la no política. ¿Cómo lo hizo morir el gobierno de Macri? Macri este aspecto no lo derogó de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso quedó vigente y yo creo que está vigente, si no estoy equivocado. Pero lo que hizo, para que el fútbol se transmita en abierto, había que hacer, según la ley,
asambleas, audiencias públicas, mejor dicho, audiencias públicas anuales para hacer un listado de eventos de interés relevante. Entonces, eventos de interés relevante, competiciones de la selección masculina de fútbol, competiciones de la selección masculina de básquet, torneo de primera división del fútbol masculino. Luego, no sé si saben, en la Argentina hay un club llamado River Plate que descendió. El único club que no descendió nunca es Boca Juniors. Y entonces, cuando descendió River, modificaron en las audiencias públicas y pusieron torneo masculino de primera división y de segunda división, ¿no? Locales. Pero esos eran audiencias públicas que se organizaban anualmente. Lo que Macri hizo fue dejar de organizar las audiencias públicas. O sea, no convocaba a las audiencias públicas el Poder Ejecutivo, que era quien tenía que convocarlas. Punto. No hubo audiencias públicas, no hubo listado de interés relevante, alguien tenía que transmitir los partidos de fútbol, entonces volvió el negocio con las empresas privadas. Y así seguimos. Me llama la atención el tema de la economía, tomando en cuenta todo el tema de las guías, ya los datos de derecho a autor, los datos personales, por toda esta economía en efecto mundial, en donde nuestros datos de Latinoamérica pueden estar en cualquier parte del mundo, pero ¿qué se ha hecho como medios, como para, digamos, por países? Porque tenemos que la idea sería, ¿no es cierto?, como agrupar ciertos países que trabajen con los medios y con las personas que trabajan para los medios, para evitar este arranque, ¿no es cierto?, de derechos de autor, como lo que hablaba justamente del Spotify, pero también con que no vaya a detener la libertad de expresión. Claro. ¿Ya? ¿Cómo podría ser? ¿Habría alguna forma o visualizado alguna forma de llegar a un consenso entre los gobiernos en conjunto con los medios como para llegar a ciertas políticas internacionales que pudieran aportar a esto y evitar este arranque de información o de uso con las guías? Se puede usar la voz de uno con dos palabras y armar no sé, un comercial, armar todo, o sea, podemos cambiar una información completa. Sí. ¿Se ha pensado en eso? Se está pensando, en verdad ese es un punto conflictivo súper actual el que estás diciendo. De hecho, las leyes sobre inteligencia artificial tocan la cuestión de propiedad intelectual y derechos de autor, y ese es uno de los puntos más conflictivos. No es que haya por ahora mucho acuerdo al respecto, al contrario, diría que es un punto conflictivo abierto digamos, en qué medida los desarrolladores de tecnologías de inteligencia artificial tienen o no que reconocer esos derechos y cuánto, es decir, cómo se monetiza ese reconocimiento si es que hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, eso es la agenda hoy del tema, pero en términos más conceptuales, para mí hay, o sea, esa es como la superficie hoy del problema, pero en términos más conceptuales hay una historia larga, interesantísima, y yo creo no sería concluyente respecto de la prevalencia de derechos de autor cuando se trata de avances de conocimiento científico. O sea, en este caso, creo que los desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial tienen un punto, aunque no están apoyados en lo que voy a decir a continuación, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, dice que el derecho de acceso a la cultura y a los progresos del conocimiento, esa además es la cláusula del progreso de la Constitución de Estados Unidos, en primer lugar. La Declaración del año 48 lo recoge, y también la Convención Americana de Derechos Humanos lo mismo, lo recoge. Pone el reconocimiento del derecho de acceso a la cultura y al progreso científico como un derecho humano, y el derecho de autor, o sea, no solamente el derecho inalienable de la titularidad de la obra, sino también el derecho a recibir reconocimiento económico por la explotación comercial de la misma,
casi en un plano de igualdad. Si no estoy equivocado, es inciso A e inciso B del mismo artículo. Que, si no estoy equivocado, es el 27, pero no estoy equivocado. O sea, de ahí en adelante, me parece que ahí hay un nudo problemático en el que las políticas hacen equilibrio, ¿no? Claro, desde la perspectiva de los desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial, ese equilibrio se rompe para un lado completamente, pero desde el punto de vista, no sé, de las sociedades de gestoras de derechos de autor, se rompe para el otro lado, ¿no? En muchos casos, una posición, no sé si soy claro con lo que estoy diciendo, pero para mí, ¿no? Una posición muy estricta de defensa de derechos de autor y de propiedad intelectual bloquea el acceso ciudadano a la cultura y al conocimiento y el desarrollo de nuevo conocimiento. Hacer ese equilibrio seguramente no debe ser sencillo. Sí, muy interesante la presentación. Me gustaría preguntarle específico si podría referirse un poco desde esta perspectiva a la controversia actual en torno a TikTok en el Senado estadounidense y en torno, digamos, a la suspensión de transmisiones de RT en distintos países que vienen a poner entredicho conceptos como el de neutralidad de red, por ejemplo. Sí. Bueno, el caso de TikTok también es súper actual e interesante. Además, introduce por primera vez problemas gordos en la posición de Estados Unidos, que acusaba a China, ¿verdad?, de no autorizar plataformas digitales si no eran controladas por el Estado chino. Y bueno, ahora espejito a espejito, o sea, es el mismo argumento que están usando en Estados Unidos. Porque además, explícitamente, la ley que salió del Congreso y que Biden firmó, le impone un plazo de 9 meses para que lo vendan a capitales estadounidenses. Que ByteDance venda TikTok a capitales estadounidenses en el plazo de 9 meses. Así que ahí hay una contradicción fuerte con, por lo menos, el posicionamiento público que ha tenido Estados Unidos en esta materia, para empezar. Después, TikTok ya lo dijo, esto se va a armar un litigio largo, se supone, porque ahí hay cuestiones de primera enmienda, hay cuestiones que tienen que ver con la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones del año 1996, o sea, hay normas legales que se saltearon, vamos a decir. Y además, una acusación que no han probado de espionaje, quiero decir, o sea, que no está probada de espionaje, ¿no? Porque si el espionaje se basa en que TikTok extrae muchos más datos de los que los términos y condiciones le autoriza a extraer de sus usuarios, eso vale para TikTok, vale para Instagram, vale para X, vale para Spotify, vale para Duolingo, vale para, en fin, todas las aplicaciones que usamos, para el motor de búsqueda de Google, para todo Google, YouTube, en fin, todas esas aplicaciones se extralimitan con creces, esto está documentado, en relación a los datos que extraen de sus usuarios, ¿no? Así que ahí hay muchos problemas en esa decisión de Estados Unidos, pero es muy interesante porque es muy novedosa. O sea, eso es nuevo, ¿no? O sea, uno tiende a ver en general procesos más o menos estables, pero ahí hay una novedad. Eso es nuevo. Eso es nuevo. No es igual que lo de Huawei, donde también es una sospecha que tampoco se ha aprobado. No está empíricamente comprobado, ¿no? Bueno, que son compañías que para funcionar en China necesitan la autorización del gobierno chino. Bueno, fíjate lo que estás haciendo con TikTok en Estados Unidos, ¿no? Así que, sí, ese es un punto importante, y lo que decías sobre la prohibición de RT y de otros medios, no solamente RT, de nuevo, es casi el espejo de lo que ha hecho Putin con la prohibición de la BBC en Rusia. Entonces, finalmente, ¿quién es el censor? O sea, no hay un monopolio
de regímenes políticos censores. No hay monopolio, o sea, parece ser algo que está bastante contagiado. Por supuesto, no es lo mismo, ya no sé, España que China, por decir algo. Sí, pero bueno. Puede que estemos asistiendo como a una ola de mayor desinhibición por parte de los estados a la hora de controlar contenidos, algo que hasta ahora estaba en principio, por lo menos en los países capitalistas occidentales, disimulado bajo un discurso de férreo apego a la libertad de expresión, o a la libertad de opinión, o a la libertad editorial, que, como vimos en la consigna de la conferencia de la UNESCO de hace 4 días, están confundidos en los organismos internacionales, los asumen como si fueran sinónimos. Última pregunta, sí, porque profesora quería hacer una cosa. Creo que es una pregunta súper amplia, en realidad, pero quería preguntarte respecto de esa década de reformas latinoamericanas, dándose de un modo más autoritario, inmigración tradicional, y de la actitud igual ha sido relativamente crítico o objetivo para la apreciación de ese fenómeno. Yo sé que son muchos casos, hay mucha especificidad técnica, pero tú crees, probablemente una de las personas que más ha mirado ese proceso, quería saber qué rescata de eso, de esa época, o si de alguna forma hay algún caso que creas que sea de particular eso, porque de alguna forma parece que esta nueva agenda, que la que estamos discutiendo ahora, pasó completamente por encima de esa otra. También otros fenómenos que de alguna forma hacen quizás menos sectarios, en fin, pero se entiende, es un poco quiero saber cómo tú... Sí. No, yo creo que sí, que empezando por el final, sí, que esta ola parece haber arrasado con todo lo anterior. Sin embargo, sí rescato, por ejemplo, esto que mencionaba de el derecho de quienes nunca tuvieron derecho. O sea, eso me parece muy importante. Durante décadas, organizaciones no comerciales en América Latina estuvieron proscritas, o sea, estaba prohibido, te decomisaban, ¿lo saben ustedes? Acá sucedía, en todos los países de nuestra región sucedía, o sea, te decomisaban los aparatos de transmisión de radio, de televisión, o sea, sí, eso sucedía en gobiernos constitucionales, democráticos te decomisaban, ni hablar en dictadura. Pero, bueno, haber ganado esa discusión, haber consagrado ese derecho por leyes tramitadas en congresos, ¿no? Con una deliberación bastante vibrante, me parece que ha sido todo un logro, y yo quiero creer que es algo que queda como saldo positivo y que para otras discusiones va a ser recuperado esa conquista, laboriosa conquista, va a ser recuperado. Es decir, que es para mí, relacionándolo con esa provocación que hice al final de la pregunta anterior, tiene que ver con el derecho humano a la comunicación, ya no con la libertad de prensa o con la libertad editorial, sino con la libertad de expresión de todas las personas. Eso me parece una gran conquista, por supuesto, teñida de manipulación político-gubernamental y todo eso, sí, pero en términos de derecho una gigantesca conquista. O sea que lo que más rescato es el debate y ciertos avances normativos que en su momento fueron aceptados y que incluso tuvieron una sólida argumentación jurídica. Eso me parece súper importante. Después, la discusión sobre límites a la concentración de la propiedad, que también fue un elemento común denominador de todas esas reformas, me parece que ahí hay más claroscuros. Hoy estuve en otra universidad más temprano y uno de los profesores, de los colegas, de los investigadores, afirmó que está comprobado que no hay ningún tipo de mejora
del sistema de medios cuando hay limitación a la concentración de la propiedad, lo cual me resultó curioso. Lo entendí como una provocación a mi propio trabajo, pero como yo iba a presentar otra cosa, no, pero bueno, aprovecho ahora para... Pero bueno, pero eso es un indicador de que es un tema más controvertido, evidentemente. O sea, no creo que un profesor quiero creer que un profesor universitario hoy no diría lo mismo sobre el derecho de las comunidades indígenas a explotar licencias de radio y de televisión. Quiero creer, ¿no? Bueno, sobre el tema de límites a la concentración de la propiedad, hay más argumentos. Eso es verdad, porque bueno, te dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene poner límites a la concentración de la propiedad en licencias de radio y de televisión cuando cada uno puede abrir un blog? ¿No? Bueno, sí, hay muchos argumentos, pero entiendo que hay un punto. Y después me parece que hay una enseñanza que es más difícil todavía, que es que muchos gobiernos que tuvieron mucha voluntad política y pusieron un empeño muy considerable y además se pelearon con grandes grupos de medios para impulsar reformas, no sé si han sacado un gusto positivo de su enfrentamiento, porque no sé si hoy le preguntás en un café a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y valió la pena, qué sé yo, no sé qué te contestaría en un café, ¿no? Fuera off the record, no sé qué contestaría. Última pregunta. Bueno, gracias Martín por acompañarnos nuevamente acá. Muy en línea con la pregunta que ha formulado Camila, pero ahora en torno al avisaje. Mencionaste muy al pasar, creo que podríamos recoger esa idea, la idea de la captura, ¿no? El avisaje se está yendo más a las plataformas que los medios. A propósito de eso, hemos estado con algunos colegas acá haciendo una investigación sobre medios digitales regionales. Y uno de los puntos que a mí en lo particular me llamó la atención fue que han estado sentados por 2 años esperando desde que más o menos Boric asumió acá en Chile una nueva ley de redistribución del avisaje estatal para que les llegue más dinero de forma segura a los medios regionales a propósito de la misión que tienen, ¿cierto?, en lo que es la comunicación pública. Quienes pelean fundamentalmente ese avisaje estatal hoy en día son las plataformas, y estamos en un periodo de censo, por ejemplo, y no sé si todos se han topado acá con la publicidad del censo estatal en plataformas. Yo estoy seguro que, a propósito de la regulación que necesitamos hacer y pensar, ¿no?, que si lo hiciéramos con los números en las manos, al Estado le conviene mucho más salir a través de las plataformas para ese tipo de campañas que con los medios regionales, etc. Pareciera entonces que requiere un elemento más normativo en el que pensemos en esta regulación. Y mi pregunta es, no olvidando que estamos todavía en Latinoamérica en un sistema más bien híbrido, donde los medios de comunicación más tradicionales siguen siendo importantes en la ruralidad, en sectores más pobres, etc. En los sectores con menos conectividad digital también. Y además de los temas cruzados con la alfabetización, en países como Paraguay, por ejemplo, no son como Argentina o Chile en ese nivel. ¿Qué tan multinivel tiene que ser esta gobernanza que queremos pensar? Por lo menos en términos de avisaje, respondo sobre lo concreto porque lo otro no. En términos de avisaje yo diría que si aceptamos que el avisaje funcione como ha funcionado históricamente, que es en parte como subsidio y como sostén económico para los medios de comunicación, si aceptamos esa premisa, que no sé si hay que aceptarla, entonces eso, como vos decís, requiere un énfasis normativo, o sea, tanto por ciento, el 20%, el 30%, el 15% se destinará a medios de regiones o a medios independientes de regiones o a, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una premisa que yo creo que es políticamente endeble, que es porque un gobierno, digamos, que no es sensible a la cuestión de regiones o a la existencia de medios pequeños, etcétera, pero no, o sea, la eficacia de la estrategia publicitaria tiene que estar donde están las audiencias. Y las audiencias están en YouTube. Así que voy a poner toda la torta a Google. Punto. Entonces, frente a la brutalidad de ese argumento,
yo creo que hay que ensayar también otro tipo de argumentos, que es redescubrir cuál es el valor de esos medios regionales que crean contenidos ahí donde nadie crea contenidos, por ejemplo, informativos, de opinión, de entretenimiento, sociales, ¿cierto? Y entonces, y rescatar el valor público, eso representa un servicio público. Pero claro, que si seguimos ese hilo y representa un servicio público, entonces sería lógico exigir una contraprestación por el servicio público. Porque también lo que ocurre, en el caso argentino, Milei suspendió durante todo este 2024, dice que suspendió la publicidad oficial del gobierno nacional. En realidad está haciendo algo tramposo, que es que está canalizando parte de publicidad oficial, bajó mucho la publicidad oficial, el gobierno nacional, la Casa Rosada, la presidencia, no hace publicidad oficial, pero empresas descentralizadas que dependen del presidente sí hacen publicidad oficial, organismos descentralizados sí hacen publicidad oficial. Igual bajó mucho el volumen. Ahora, los medios comerciales que se quejan porque suspendió la publicidad oficial en gran medida, no están dispuestos a, por ejemplo, tener una mayor transparencia sobre su accionariado, sobre estrategias para no producir fake news o no reproducir operaciones de desinformación. O sea, digo, si vas a recibir dinero del Estado porque sos importante para la comunidad, tenés que demostrar que sos importante para la comunidad. Y yo no sé si los medios, las empresas de medios, y tampoco sé entre nosotros si las organizaciones de medios más comunitarios, alternativos, están a la altura hoy de esa discusión. Es decir, sí, vamos a brindar balances abiertos, anuales, y vamos, ¿no? O sea, quiero decir, eso exige también, porque recibís dinero público. Si vamos por eso, yo creo que esta discusión es muy sensible, pero creo que es la discusión que hay que dar, porque si no, arrasa Google con buen motivo. O sea, hoy la audiencia está en Instagram, en TikTok y en Google. Listo. Se terminó la discusión. Y otra trampa, por lo menos en el caso argentino, no sé cómo es acá, es que, por supuesto, nadie compra el diario en papel en Argentina. Nadie es nadie. Pero el otro día fui a una entrevista que me hicieron en un diario, entonces la periodista, cuando nos estábamos yendo, me dice, ¿querés un diario de papel? Bueno, yo lo pongo en la parte de abajo de la basura para que eso es verdad, o sea, no filtre y no tenga que lavar el tacho cada vez que... Así que, y tenía este problema, porque últimamente ponía hojas de tesis doctorales. Bueno, entonces me llevo el diario en papel. Y el diario en papel tenía publicidad a página entera de, por ejemplo, empresas eléctricas. Y la empresa eléctrica no tiene que vender, o sea, tiene el mercado cautivo, o sea, es absurdo que haga publicidad. ¿Cómo? O sea, si fuera una empresa de, no sé, de caramelos o de agua mineral, entiendo, pero la eléctrica, o sea, si estás en un barrio determinado, solo podés tener energía eléctrica de esa empresa. Y esas empresas reciben un subsidio estatal, del gobierno de Milei en este caso, antes de otros gobiernos, cuantioso. Entonces eso es una trampa. Dijo, porque lo que están haciendo es un subsidio, le da la plata a la eléctrica y la eléctrica le da la plata al diario, entonces no hace publicidad oficial, ¿no? Me parece que son cosas interesantes para eso. Una pequeña pregunta de inclusión. Sí, cuando uno escucha a todo el mundo que empieza a hablarle, que la pregunta. Quería volver sobre la primera cita a Napoli, ¿no es cierto? Bueno, más o menos todos los que trabajamos sobre este tema leemos a Napoli, y claro, tiene esa concepción bien particular de ver el public policy, ¿no es cierto?, la política pública como una acción o no acción, digamos. Pero cuando te escucho, cuando uno empieza a pensar esta relación que es implicada entre el Estado y el mercado, ¿ya? Finalmente lo que uno ve es como que lo que uno observa incluso históricamente, es que no existe realmente esa escisión entre el mercado y el Estado, que finalmente lo que hace el Estado siempre es
hacer esa idea del laissez-faire, ¿no es cierto?, de ese dejar hacer, en realidad el Estado nunca deja hacer. Siempre está intencionando, está guiando, está conduciendo, está redirigiendo, está favoreciendo, en el caso que tú mencionas recién, por ejemplo, un tipo de financiamiento de los medios que ahora es filantrópico, ¿no es cierto?, que ya lo vemos que está siendo cuestionado en todas partes del mundo, en Estados Unidos mismo, en el fondo, que es que esta idea de que los ricos financian a los medios, porque como los medios ya no se financian por sí mismos y todo el mundo ocupamos el papel para hacer o asado, en este caso en Chile, en Mercurio sobre todo porque es más grande y permite... Pero cuidado con la tinta, es lo que... Mira, no, por ahí está el problema, ese es el problema de mi asado. Y bueno, tiene entonces esta implicación que finalmente cuando dices, bueno, ¿es la intervención gubernamental? No, lo que pasa es que finalmente la intervención del Estado se da de muchas maneras, parece ser. Se da de muchas formas, como dices tú, mediante la visata. Entonces, como que para mirar estos problemas realmente me pareciera que esa definición de la intervención del Estado, de las formas que se manifiesta el Estado, nos obliga a pensarlo de otra manera finalmente, como que no está ese sentido del mercado, y que el mercado está, o el Estado está muchas veces intencionando cómo funciona. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las tecnológicas, me parece que es justamente eso, que el Estado deja hacer mucho porque dice, bueno, somos un mercado tan chico que, ¿por qué le vamos a interesar a Google? O sea, sí. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y al revés, si me corta TikTok, bueno, voy a tener un montón de gente, un montón de chicos que son adultos, que son potenciales votantes, alegándome porque en el fondo no estoy suficientemente abierto al mercado. Sí, sí. Bueno, claro, nos faltó decir eso también respecto de TikTok. O sea, hoy en Estados Unidos es, junto con Instagram, la principal aplicación de menores de 30 años. Así que, si efectivamente llegan a la instancia de prohibición, no creo que llegue a eso, va a ser un problema social importante. Pero no, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, me parece que, sobre todo tal vez en América Latina, no sé cómo será en otras regiones, la disociación o esa separación entre Estado y mercado, que puede ser analíticamente productiva, no es una disociación orgánica. Efectivamente, los vasos comunicantes son, y de hecho muchas de las prácticas estatales están efectivamente puestas al servicio, sobre todo post años 80, en donde efectivamente en el mundo, digo, no en América Latina, post años 80, en donde la función del Estado es una función asociada a las estrategias de acumulación de capital. Así que están medio mimetizados. Todas las reformas de políticas de comunicaciones, incluyendo la dichosa neutralidad de la red que fue mencionada acá, de políticas de comunicaciones en Estados Unidos, han sido de la mano de las fuerzas del mercado. Sí. Muchas gracias por sus preguntas, también al profesor por su tiempo. Y ahora sí, para continuar con esta actividad, vamos a hacer entrega a un presente. Parte de la profesora Lorena Valderrama, sí, un aplauso también al profesor. Gracias. Muchas gracias. Que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con esta actividad, queremos aprovechar esta instancia para anunciar oficialmente el cambio en la dirección del Magíster en Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. No sin antes agradecer todo el trabajo y gestión de la profesora Verónica Rocamora durante este periodo, que dará algunas palabras. Bueno, yo simplemente quiero agradecer, aprovechar esta instancia para agradecer el apoyo que he tenido todos estos años, han sido más de 2 años y a cargo del Magíster, con algunas interrupciones, una hija de por medio. Quiero agradecer el apoyo que he tenido de la dirección, tanto del director anterior, René, el director actual, Antoine, pero también, sobre todo, del comité del Magíster, de las estudiantes y también de las egresadas, que tenemos aquí algunas representantes. Porque creo que hemos hecho varias mejoras, hemos fortalecido el programa poco a poco, no digo de a poquito. Creo que hoy tenemos un programa mucho más robusto, hemos iniciado algunos procesos juntos que todavía no terminan del todo,
como por ejemplo la acreditación, que estamos esperando el resultado, pero más allá de la formalidad que hay en la acreditación, creo que aquí lo importante ha sido que hemos hecho efectivamente cambios para dar una sustentabilidad que reflejan también un proyecto académico. Creo que eso es lo importante. Estamos en la Escuela de Periodismo en conjunto trabajando para un proyecto que ojalá termine en un momento en algún doctorado, en el que estamos trabajando. Queremos aprovechar de invitar también a los y las estudiantes que están aquí del programa de vespertino, que se interesen, que se acerquen al magíster, quienes quieran continuar con su trayectoria académica. Quiero también contar que hemos hecho dos procesos que me parecen importantes. Uno ha sido la centralización, somos el primer programa que se ha centralizado. Y también veo aquí por ahí atrás a algunos estudiantes del pregrado. Hemos hecho la articulación, tenemos estudiantes del pregrado que están terminando su último año y su primer año, haciendo a la vez el primer año del magíster. Creo que son procesos interesantes y que hemos hecho sin duda juntos, ¿no? Creo que acá hay un proyecto que es colectivo, creo profundamente en eso, los proyectos colectivos. Así que nada, muchas gracias y estoy muy segura que acá la profesora Valderrama lo va a hacer bien. A contar con todo nuestro apoyo. Invitamos entonces a la profesora Lorena Valderrama, quien asume la dirección del magíster, a dar unas palabras. Gracias, Nicolás. Bueno, igual que la profesora Rocamora, agradecerle a ella también por lo que ha sido su gestión, por el proceso que le tocó llevar a cabo, liderar, que fue el proceso de la acreditación, que no es una formalidad, fue un trabajo y un esfuerzo muy importante, sobre todo en las circunstancias, ¿cierto?, que comentaba. Y agradecer la confianza del comité, el claustro del programa, el consejo de escuela también, que ha depositado en mí para poder asumir este desafío este 2024, este programa que, como contaba la profesora Verónica, está consolidado, está fortaleciéndose y se ha fortalecido en muchos aspectos, y que bueno, este año queda el desafío, ¿cierto?, de ver cómo de bien funciona el proceso de la articulación, ¿cierto?, fortalecer la internacionalización, no solo a través de profesores y profesoras visitantes, como el caso del profesor Martín Becerra, que se nos une como profesor visitante a partir de este año, sino que estudiantes del programa puedan salir a hacer estudios de un semestre, intercambio en otras universidades, que pueda haber una mayor vinculación, ¿cierto?, y una efectiva vinculación con egresados y egresadas. Así que esperamos que esta inauguración del año académico 2024 del programa también sea una oportunidad para que esa comunidad de egresados y egresadas que tenemos en el Magíster de Ciencias de la Comunicación se pueda fortalecer, ¿cierto?, y podamos volver a reencontrarnos después de varias generaciones también queremos hacer. Y bueno, eso, agradecer, muchas gracias por estar acá. Por sus palabras y les damos nuestro agradecimiento durante este periodo. A continuación, como una forma de homenajear el esfuerzo y dedicación de quienes han ingresado del Magíster en Ciencias de la Comunicación de las promociones 2019, 2020 y 2021, será entrega de un reconocimiento especial a la tesis que se ha distinguido por su excelencia y contribución al campo de las comunicaciones. Este es el caso de la tesis titulada Análisis de la relación entre democracia y guerra en la Grecia clásica a partir del estudio de la imagen de la diosa Atenea, defendida en el año 2022, realizada por la egresada Camila Escanilla Segovia y guiada por el profesor Juan Pablo Dancillo. Camila Escanilla Segovia es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Arcis y obtuvo el título de periodista y el grado de Magíster en Ciencias de la Comunicación en nuestra casa de estudios. Su tesis de Magíster, además de ser la que tuvo la calificación más alta de todas las realizadas entre 2019 y 2021, fue publicada en el año 2023 como artículo académico en el número 19 de la revista Representaciones de nuestra escuela, dedicado a los estudios de comunicación pública, bajo el título Democracia, la guerra y la palabra, elementos políticos de la comunicación en la polis de la Grecia clásica. Entregando nuestras más sinceras felicitaciones, invitamos a la egresada Camila Escanilla
Se voy a pasar adelante junto a la saliente directora del programa, profesora Verónica Rocamora, quien hará entrega de la distinción. Felicitaciones, Camila. Con este acto de reconocimiento damos por terminada la inauguración del año académico 2024 del Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. Agradecemos a todas las personas presentes por su asistencia y les invitamos cordialmente a disfrutar de un café. Que tengan